Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta en una semana en la que nos vamos de un tema a otro. Hemos hablado de ayudas económicas, hemos hablado de COVID, de la necesidad de cuidarnos y protegernos. Importantísimo el debate de Mírame Televisión de esta tarde. Por primera vez el equipo COVID central de Fuerteventura se sienta en un plató de televisión a contar no solamente lo que ha vivido, sino lo que nos espera absolutamente a todos si mañana seguimos registrando una media de 41 casos en cada una de las jornadas por no cumplir con estas medidas de esta nueva cepa, la colombiana. Y vamos a cerrar este programa de hoy, el Magazine, con un tema que nos gusta mucho y es el del empleo. Está con nosotros el concejal del área, David Perdomo, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Muy bienvenido. Buenos días, Nuria, muchísimas gracias. Bueno, es un tema que adelantaba Juan Jiménez en una entrevista muy extensa esta semana donde se abordaban estos 2 primeros años de legislatura y decía, bueno, va a haber un importante plan de obra pública, pero también un importante plan de empleo. Al día siguiente llegaba la rueda de prensa que se producía ayer y donde estamos hablando de un plan de empleo donde por fin una administración pone un periodo que es ya, es decir, a partir de hoy los ciudadanos se pueden inscribir. Cuéntenos los detalles. Sí, bueno, por poner un poco en antecedentes, es cierto que teníamos esa rueda de prensa que nos ponía un poco en situación de lo que han sido los 2 años de mandato. Nosotros, desde la Concejalía de Desarrollo Local, queríamos posteriormente presentar otra con una intención distinta, ¿no? Una intención que va dentro de las políticas que se desarrollan en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, pero presentábamos, por una parte, una ligera información, un ligero estudio de la situación de desempleo actual en el municipio de Puerto del Rosario, un poco para poner en situación de dónde venimos y para saber las acciones que Desarrollo Local va a poner para paliar esa situación de desempleo en Puerto del Rosario. Recordemos que ni el Ayuntamiento ni ninguna concejalía del Ayuntamiento tiene competencias propias en materias de empleo más allá de los acuerdos que se suscriban con el Servicio Canario de Empleo dependiente del Gobierno de Canarias. Y mediante un acuerdo que suscribimos con el Servicio Canario de Empleo y con la FECAN, nos hacíamos cargo por esta situación de crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la COVID, nos hacíamos cargo mediante la suscripción de ese convenio para nosotros articular un plan de empleo municipal. Entonces, en el día de ayer lo que hacíamos era un poco conjugar las dos cuestiones. Por un lado, presentar los datos de desempleo del municipio de Puerto Rosario y de otra parte es qué vamos a hacer nosotros desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Desarrollo Local para intentar paliar esa situación. Estamos hablando de más de 50 puestos de trabajo, David. Sí, al final se suma a todas las políticas que Desarrollo Local viene actuando previamente, ¿no? Recordemos, siempre nos gusta recordar los distintos planes de empleo en los que estamos inmersos que al final dan cabida de una parte para insertar en el mercado laboral, así como para preparar a distintos trabajadores de cara al futuro. Dentro de los datos de empleo que nosotros estudiábamos y que hacíamos ese estudio un poco más pormenorizado, no el que presentamos ayer, sino de forma más pormenorizada, sacábamos algunas conclusiones del tipo que no ha influido tanto la COVID-19 para la creación de desempleo en Puerto del Rosario, sí que es verdad para la destrucción de algunos puestos y todos son conocidos de la pequeña y mediana empresa. La verdad que ha sido, los detalles sí son un poquito más, son peores en ese sentido, pero no hay tanta diferencia respecto a mayo del 2020 con mayo del 2021. Otro de los datos que podíamos nosotros valorar conforme a los estudios de la consulta en el ISTAC, que es al final la estadística de Canarias que nos asoma esos datos, que la diferencia entre el desempleo entre hombres y mujeres más o menos igual, está casi a la par al 50%, ligeramente superior el desempleo de las mujeres, o que el rango de edad que más desempleo tiene es el rango que va desde los 25 hasta los 45 años. Todos esos datos un poco unidos, pormenorizados, haciendo un estudio, también hay otro bastante revelador, que es que más del 40% de los desempleados en Puerto Rosario no tienen
la capacitación de estudios superiores obligatorios o lo que sería la ESO. Ya digo, con esas cuestiones nosotros vamos articulando una serie de planes de empleo que van enfocados en solucionar ese tipo de problemas o centrándonos en ese tipo de público objetivo que puede ser el susceptible de encontrar empleo, ¿no? Bueno, es muy importante la fecha porque hoy es 1 de julio y hoy es cuando se abre la inscripción y estará abierto hasta el 31 de agosto, es decir, prácticamente todo el verano, ¿no? Para poder inscribirse en este plan de empleo municipal que va a contratar a más de 50 personas del municipio capitalino y donde no es precisamente el paro uno de los grandes problemas, lo es, desde luego, pero no como ha ocurrido en el resto de los municipios más afectados por el turismo. Interesante también los requisitos para que esas personas que están actualmente desempleadas puedan saber, pues por ejemplo, ¿hace falta llevar algún tiempo determinado empadronado en el municipio? No, simplemente, bueno, aclarar un par de cuestiones para que no se me quede en el tintero, para tener toda la información posible. Como bien apuntaba, 53 personas van a desarrollar o desarrollarán este plan de empleo en un 85% de la jornada laboral, porque creíamos que tampoco era muy justo que le otorgáramos, por intentar abarcar un número mayor de trabajadores, la jornada de empleo y por tanto la remuneración fuera menor, con lo cual al final trabajar en precario pues tampoco es una de nuestras intenciones. Esas 53 personas podrían acceder con unos perfiles que nosotros tenemos ya determinados, en tanto en cuanto esos trabajadores se van a incorporar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y nosotros tenemos que jugar o conjugar las necesidades del ayuntamiento y en este caso la creación de empleo. Estar empadronado en Puerto del Rosario no tiene un tiempo mínimo y es uno de los requisitos para acceder a este plan de empleo municipal. También otra cuestión era estar en el Servicio Canario de Empleo mínimo 6 meses como demandante en los últimos 12 meses y no haber participado en otro plan de empleo en los 12 meses anteriores a la realización de este plan de empleo. Y lo que nosotros hemos activado desde el día de hoy, 1 de julio hasta el 31 de agosto, es la posibilidad para que accedan y para que nosotros desde Desarrollo Local podamos manejar los datos de una manera más fehaciente, que se apunten en la propia bolsa de empleo que tiene la Agencia de Desarrollo Local en la calle Tenerife número 35. Facilitaremos asimismo el número de teléfono, así como la dirección de correo electrónico, y de manera presencial se pueden inscribir en la bolsa de empleo. Insistimos un poco en los datos, sabemos que se va a producir ese efecto llamada, porque es verdad que el desempleo, si bien incidía antes, yo sí me gusta aclarar esta cuestión, porque no quiero decir que los datos de empleo o de desempleo no sean malos, lo que sí que es cierto es que por las condiciones particulares que tiene el municipio de Puerto Rosario, por no ser un municipio meramente turístico, como podría ser Pájara, como podría ser Antigua en la parte de Caleta de Fuste, como podría ser el municipio de La Oliva, sí que es cierto que son datos que no son los más halagüeños, pero no han empeorado en esta cuestión. Y también dábamos unos datos, unas pinceladas ayer de los 5.400 desempleados aproximadamente, las personas que se dedicaban al sector servicios, a la hostelería o a los comercios. Entonces, tenemos más o menos localizado el foco. Desarrollo Local está trabajando para intentar paliar esa situación, pero también, como van a ser trabajadores dentro del ayuntamiento, tenemos que trabajar con perfiles específicos para que su trabajo redunde en beneficio de la comunidad. Bueno, muy interesante que se pasen por esa oficina de desarrollo local, que está justamente encima de las oficinas del INEM, que todo el mundo conocemos, calle Tenerife. Calle Tenerife, número 35. Número 35, muy interesante que se inscriban. Estamos hablando de que uno de los requisitos que muchas veces, pues, población que no lleva tantos años, a lo mejor empadronado en Puerto del Rosario, dice, me quedo fuera. Bueno, pues este no es uno de los condicionantes, sino más bien, bueno, pues inscribirse. Tienen hasta el 31 de agosto. En estas cosas, pues como siempre, cuanto antes lo hagan, antes se podrán ir evaluando esta serie de expedientes. ¿Cuánto tiempo tendrán como contrato? El contrato será de 1 año máximo. Nosotros sí queremos articularlo y vamos a trabajar en saber si ha funcionado de la manera que nosotros consideramos oportuna. Podríamos ampliarlo a un segundo año. El convenio que vamos a suscribir da una capacidad de hasta 2 años, pero el contrato que tendrían esas personas sería durante 1 año, con lo cual nos podríamos encontrar que tuviéramos 53 personas durante 1 año y 53 personas durante el segundo.
es una forma más de ayudar, independiente, como ya decía, de las políticas activas que va teniendo desarrollo local, que al final es la concejalía del Ayuntamiento de Puerto, que si bien, como decía antes, no tenemos competencias propias en empleo, trabaja constantemente con el servicio de empleo y sacamos otros programas adelante, que ya digo, este no es el único, ni son las únicas 50 personas, 53 que pueden salir de desempleo en Puerto Rosario. Vamos a seguir trabajando en los PFAE, vamos a seguir trabajando en los convenios, vamos a seguir trabajando en el PRODAE, en los OPEA. Tenemos una plantilla, la verdad, que trabaja incansablemente para este tipo de cuestiones. Hay programas interesantes que la gente quizás conoce un poco menos. El OPEA es una orientación para el empleo y el autoempleo, que al final también te puede dar una visión de que tú crees tu propio negocio, ¿no? No solo vive... Y de las ayudas, ¿no? Y en las ayudas. El PRODAE también trabaja, en este caso, el programa PRODAE también trabaja para una gestión de comunicar los comercios con los posibles trabajadores, de dar ayudas, subvenciones, charlas, formación. Desarrollo local no es solo un programa de empleo donde la gente puede trabajar, sino abarca todo aquello, todas aquellas materias que nosotros creamos oportunas dentro de la formación y orientación laboral para que aquellas personas puedan o acceder al empleo, crear su propia empresa o asesorarse. Es decir, hay una amalgama de orientación y de formación laboral que tenemos dentro de la concejalía, y la verdad que, bueno, muy contento, muy orgulloso por el trabajo que se está realizando. Este es un proyecto más, es un proyecto nuevo, y por eso también nos hemos un poco centrado para que la ciudadanía sepa que ponemos toda la carne en el asador y que haremos todo lo posible para intentar paliar esta situación. Bueno, ¿cuántas personas se han beneficiado o están inmersos en un PFAE actualmente en Puerto del Rosario? Nosotros tenemos 15 alumnos trabajadores por cada PFAE, y son 7 PFAE. Sí, más de 100, ¿no? Más Exactamente, de un centenar. sí, entre los alumnos trabajadores, el equipo directivo, son más de 100 personas. Después tenemos el convenio, que tenía un número de 72 personas dentro del convenio, y luego se sacaron 2 programas especiales de empleo, asunto de la situación COVID, ¿no? Que el Servicio Canario de Empleo había articulado 2 programas más. Yo calculo que del orden ya decía, de los PFAES, de los convenios, del NOE COVID, las nuevas oportunidades de empleo, del PRODAE, de las OPEA, pueden estar trabajando alrededor de unas 250, 300 personas, más las 53 que ahora van a poder acceder a un puesto de trabajo. Estamos hablando, David, de que es el municipio que tiene un mayor volumen de personas que se están beneficiando, bueno, pues de ese trabajo, ¿no? Que se está dando si bien no hay competencias de empleo, sí se buscan los organismos regionales que sí puedan nutrir, financiar, al fin y al cabo, este tipo de proyectos. Sí, nosotros de alguna manera, voy a dar un dicho popular, que con estos mimbres hacemos estas cestas, ¿no? Pero sí que es verdad que es motivo de orgullo para mí que Puerto del Rosario, con 7 PFAES más todos los programas que hemos comentado ahora, no solo es uno de los municipios de Fuerteventura, yo creo que de Fuerteventura es el más. Hay municipios mucho más extensos y mucho más preparados a priori para desarrollar estas políticas, que no tienen tantos programas de empleo como nosotros. Hay islas de Canarias que no tienen tantos programas de empleo como Puerto del Rosario. Así que en ese sentido es motivo de orgullo, y es de agradecer a todo el equipo que tengo conmigo en desarrollo local, que está trabajando y realizando esas acciones. Bueno, pues ya ven, plan de empleo, una muy buena noticia para cerrar el magazine de esta jornada de jueves, en el que desde hoy ya saben que pueden dirigirse a esa calle Tenerife 35 o visitar la información a través del digital de Onda Fuerteventura, donde ayer dábamos cumplimiento de todos estos datos. Cuanto antes llegue a la ciudadanía, sobre todo a los más necesitados, que no son pocos, muchísimo mejor. Por cierto, David, y termino, ayer concluía esas visitas por los barrios, por los pagos del municipio, o por lo menos se hacía un punto y seguido, después de una temporada en la que le ha dado tiempo a visitar, a reunirse con las asociaciones de vecinos, a visitar el pueblo con las asociaciones de vecinos para señalar aquí y aquí y aquí. Veíamos que además en paralelo hay un plan de asfaltado también, que también ayer pues seguía siendo continuista con otros pueblos, en este caso con Tetir. Resultado de lo que se pretendía y de lo que se ha podido hacer.
Bueno, por una parte, digamos, especificar un poco, ¿no? Porque quizás la parada del martes, más que ser la última de los pueblos, fue, digamos, si tuviéramos a bien lo que llamamos el curso político que inicia en septiembre y termina en junio, sería un poco la última parada antes de ese parón, ¿no? Que nos viene el verano. Lo digo porque dentro de los pueblos nos ha faltado visitar todavía, estamos pendientes por diversas cuestiones, la Matilla, Los Estancos, y sí hemos visitado algún barrio como La Charca o alguna zona más pequeñita, tipo la Cuesta Perico o Llanos de la Mareta, ¿no? Entonces quiero decir que hay un poco, digo solo por aclararlo, aunque sí que es cierto que la última parada antes de ese parón de verano había sido Tejuate. Sí que es cierto que hay diversas actuaciones que afectan o que benefician a pueblos y barrios, y entre ellos está el plan de reasfaltado. Nosotros intentamos tener una comunicación fluida con el resto de concejalías, en tanto que recogemos las demandas de los vecinos y se las trasladamos a cada una de las áreas, y con ese nivel de comunicación pues vamos sentándonos delante de los vecinos para ir aclarándoles en qué punto está cada una de las demandas. El resultado, bueno, como otras veces sentados en esta mesa hemos dicho, quizás veníamos casi de la nada más absoluta. Entonces, la verdad que se ha notado el cambio, se ha notado la intención, y es de agradecer que cuando me siento delante de los vecinos, una de las cosas que más valoran es el hecho de que te sientes delante de ellos en una temporalidad, digamos, más seguida, ¿no? Que no sea cada una vez al año o cuando... Sí, que hay un seguimiento, ¿no? Sí, exacto. No a 6 meses de las elecciones, si se me permite, que es lo que me dijeron en uno de los pueblos nada más llegar. Es decir, menos mal que nos viene 6 meses, no viene 6 meses antes de las elecciones, sino que tiene cierta periodicidad. Y así vamos a seguir cumpliéndolo, porque así creemos que debería ser la Concejalía de Pueblos y Barrios. Realizar ese seguimiento, preocuparnos exhaustivamente de todos y cada uno de los pueblos y barrios del municipio, y trabajar para que las políticas se dirijan al beneficio de ellos. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa con los pueblos y con los barrios, que desde luego que siempre han sido, y esas asociaciones a las que le tenemos tantísimo cariño y que tanto hacen por los vecinos, por el ayuntamiento, que lo estamos viendo. Bueno, la última que visitamos fue Tejuate, pero podría ser el ejemplo de muchas de ellas. David Perdomo, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, muchísimas gracias, Nuria, como siempre. Gracias. Y a ustedes, tengan en cuenta esta información: plan de empleo muy ambicioso, 53 puestos de trabajo, inscripciones abiertas hasta el 31 de agosto, desde hoy, 1 de julio. Con esta información nosotros nos despedimos por hoy. Pasen una feliz y nubosa jornada, que es lo que nos espera, y les dejamos ahora sí con Juanqui Mora y Mapi Rivero en el programa más divertido de la Radio Majorera, de Buena Mañana.